Muy bien, senador Gustavo Petro, ya eso lo expresé, de que para el jueves 6 de mayo se ha convocado una audiencia pública. No puede ser debate porque no hay tiempo para cuestionario, pero sí vamos a convocar a todos los actores, tanto del gobierno como los organizadores del paro, la sociedad civil, los órganos de control, los organismos de control para el jueves en la mañana. Continuamos con la senadora Paloma Valencia y se prepara el senador Rodrigo Lara. Senadora Paloma Valencia, tiene el uso de la palabra, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Lo primero es que aquí hablan de una reforma tributaria y dicen que salvaron a Colombia porque tumbaron la reforma tributaria. Lo primero que hay que decir es que la reforma tributaria era un texto para discutir y por lo tanto no estaba aprobada. El Centro Democrático, como todos los demás partidos, hicieron críticas a que se tocara la clase media y que se perjudicara sectores que no podían ser tocados por la aguda crisis que ha generado la pandemia. Pero al mismo tiempo, presidente, hemos oído que este paro se debía a tumbar la reforma tributaria. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué si la reforma tributaria fue retirada, continúa el paro? Pero no solamente continúa el paro, continúa esa violencia sistemática que hemos visto en todo el territorio nacional, que tiene todo tipo de bloqueos, 441 bloqueos desde que empezó el paro, señor presidente, que han provocado, por ejemplo, en Cali, desabastecimiento de víveres, de alimentos, de medicinas, de gasolina. Preocupa, además, el vandalismo contra las unidades de policías CAIS, 21 prácticamente destruidos, 47 estaciones de policía destruidas, 3 más atacadas con armas de fuego, senador Bolívar. Ahorita le mostramos los videos de los manifestantes armados y asesinando muchos policías y compatriotas. Subestaciones destruidas, 96 buses de transporte público atacados, vandalizados, subestaciones de las estaciones 71 de servicios de transporte pública también destruidas, motos y carros incinerados, 99 bancos atacados, 17 peajes destruidos, 75 establecimientos comerciales saqueados, 254 establecimientos comerciales vandalizados. Esto sin contar pues la cantidad de heridos. 309 colombianos han resultado heridos, 19 compatriotas han perdido la vida, que lamentamos y rechazamos en confusos hechos, pero también 579 policías han estado lesionados, 93 de ellos, senador Bolívar, con arma cortopunzante, 3 de ellos con arma de fuego, uno de ellos fallecido. Y yo quisiera, señor presidente, que recordemos cuál es el origen de todo este problema, la famosa reforma tributaria. Y nos dicen que es que la reforma tributaria era muy mala y que hay mucha pobreza en el país. Y yo pregunto, si les preocupan los pobres, ¿cómo es que los quieren atender? Si les preocupan los pobres de este país, ¿por qué no quieren conseguir unos recursos para poder ayudar precisamente a esos pobres? Dicen que es que el gobierno no ha hecho nada y les parece muy insuficiente lo que ha hecho. Yo quiero contarles qué es lo que ha hecho. Ingreso solidario para 2.8 millones de hogares, que nos costó 4.4 billones de pesos. El giro adicional para familias en acción, que son 2,6 millones de familias, nos costó 1.1 billones de pesos. El giro adicional para el 1.7 millones. Senadora Paloma Valencia, por favor, continúe con el uso de la palabra. Gracias, presidente. El giro adicional al 1.7 millones de adultos mayores nos costó otros 400.000 millones de pesos. La devolución del IVA para las 100.000 familias más pobres, 400.000 millones de pesos. El giro adicional para los 205.000 jóvenes en acción nos costó 300.000 millones. El PAEF, que financió el 40% de aquellos empleados que ganaban un salario mínimo y que benefició a 3.2 millones de hogares, nos costó también 2.5 billones de pesos. A esto hay que sumarle el fondo de garantías, que no les ha gustado, pero por eso se pudieron pagar las nóminas. Se garantizaron 12 billones de pesos para el pago de nóminas.
nóminas, se garantizó 1 billón para los créditos independientes y 3 billones para capital de trabajo. Señor presidente, yo creo que es mucho lo que este país necesita, pero que nos digan que este paro hay que agradecerlo y que este paro es una celebración para expresar la pobreza, cuando lo que necesitamos es crecimiento económico. Senadora Paloma Valencia, por favor, para que termine. Ya termino, presidente, pero que no nos digan que este vandalismo, estos ataques, estos bloqueos le están sirviendo a este país. Si quisiéramos sacar este país adelante, qué bueno sería ponernos de acuerdo en una agenda de reactivación que permita que los empresarios salgan adelante, que los comerciantes salgan adelante, que los colombianos recuperen el empleo y que podamos superar esa pobreza. Yo creo que es el momento para que todos los colombianos que estamos en la política entendamos que nuestra razón de ser es resolver los grandes problemas sociales y que eso requiere que pongamos a Colombia por encima. Colombia necesita hoy reactivación económica, no bloqueos, no más pobreza, no más miedo y no más violencia. Bien, senadora Paloma Valencia, senador Rodrigo Lara, y se prepara la senadora Maritza Martínez. Senador Rodrigo Lara, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial para usted, un saludo muy cordial para los honorables senadores y colegas. Presidente, la ciudad de Cali lleva varios días sitiada. Es decir, todas sus vías de acceso están bloqueadas. El aeropuerto está bloqueado. Y, presidente, esto es inaceptable en cualquier democracia. Ninguna democracia seria admitiría que la tercera ciudad más importante del mundo, incluso en ejercicio de la más legítima y pura de las protestas, pueda ser sitiada y bloqueada durante varios días. Esto no pasa en ninguna democracia caracterizada por respetar plenamente los derechos humanos, porque usted está violando profundamente los derechos humanos de los habitantes de la tercera ciudad más poblada del país. Ustedes saben, queridos colegas, nosotros estamos observando y viviendo 3 fenómenos distintos, pero que se entrelazan y que de cierta forma dependen, por lo menos los dos dependen del principal. El principal fenómeno que estamos viendo es una protesta genuina, espontánea y democrática de centenares de miles de compatriotas que están enfrentando la crisis económica más profunda que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, desde la guerra de los 1000 días. El gobierno fue austero, generoso con unos sectores, pero muy austero con la clase media y con los sectores populares. Este Congreso le negó el acceso al subsidio a la nómina por iniciativa del ministro Carrasquilla a las microempresas del país. Casi 600.000 microempresas y micronegocios desaparecieron por completo. 1.600.000 desempleados según el DANE, cifra en mi opinión que sí es un subregistro. Por otro lado, no se llegó a la clase media. El gobierno destinó un paquete de ayudas, el FOME, con plata de los departamentos y municipios, que en la práctica les expropió, pero que en sí constituyó un fondo supremamente pequeño si lo comparamos con el de Perú, Brasil, Chile, Argentina, 2,6 puntos del PIB, muy inferior a los 5 o 6 puntos del PIB de esos países. Esta austeridad profundizó la crisis, desplomó el recaudo tributario, sumado a los inmensos regalos tributarios que se perpetuaron y profundizaron en la pasada reforma tributaria del 18-19, pues nos encontramos hoy con un Estado desfinanciado, incapaz de cumplir con sus obligaciones más elementales respecto a su pueblo. Entonces, esa manifestación pues es válida, es legítima. Deudores del ICETEX, que no recibieron alivio alguno, comerciantes quebrados que perdieron todo o que están a punto de perderlo todo. Senador Rodrigo Lara, por favor, continúe con el uso de la palabra, senador Rodrigo Lara. Gracias.
En fin, una expresión válida y legítima. Pero a esta manifestación o estas protestas válidas se suman dos fenómenos adicionales. El de los ladrones, el de los saqueadores oportunistas que hacen su agosto en el caos de las protestas. Y se suman los grupos insurreccionales. El ELN, sus frentes urbanos, que está actuando con los señores de la nueva Marquetalia, en alianza, el movimiento bolivariano, y se dedican a poner en práctica medidas insurreccionales que buscan sembrar el caos y la ingobernabilidad en el país. Lo que está pasando en Cali no es un fenómeno aislado. Nosotros tenemos prácticamente un bloqueo de todo el departamento del Valle. Bloqueos en Tuluá, Guacarí, Florida, Buenaventura, en El Dobio, en Ginebra, en Buga, en Restrepo, Zarzal, Yotoco, Sevilla, Candelaria, Roldanillo, Palmira, Dagua, y en el departamento del Cauca, en Popayán y en Santander de Quilichao. Y se está extendiendo esta modalidad de bloqueos al departamento de Nariño. Ya hay un bloqueo entre Pasto, la ruta de la vía al mar, hasta Tumaco, en la altura de Ricaute. Ya hay movilizaciones en Policarpa. Senador Rodrigo Lara, por favor, termine un minuto más, senador. Y ya vemos que este fenómeno posiblemente también lo van a extender a departamentos del sur como el Huila. Aquí estamos ante una acción concertada, un bloqueo y un sitio literalmente de todo el suroccidente del país, zonas que coinciden con la principal actividad de narcotráfico que realizan el ELN, estas disidencias de Marquetalia de las FARC y el cartel de Sinaloa y otras organizaciones narcotraficantes. Eso es lo que está pasando en este momento. Yo creo que nosotros tenemos que elevar una voz de protesta y señalar que bloquear y sitiar regiones enteras no es un ejercicio legítimo ni válido de la protesta. El Estado no lo puede permitir y todos los que estamos aquí representando la democracia colombiana tenemos que elevar nuestra voz y rechazar los bloqueos y el sitio de estas regiones enteras del país. Yo invito al gobierno a que presente rápido un texto de una reforma fiscal que no grave excesiva, que no se cebe, perdónenme la expresión, sobre la clase media como lo hacía la anterior, que sea progresiva. En segundo lugar, le pido a las autoridades que investiguen seriamente los excesos que pudieron haber cometido los miembros de la fuerza pública y se castiguen. Yo sé que la policía está agobiada, está desbordada, pero nada justifica la violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. En tercer lugar, Bien, senador Rodrigo Lara, muchas gracias. Senadora Maritza Martínez, y se prepara la senadora Sandra Ortiz. Senadora Maritza Martínez tiene el uso de la palabra.